Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana. Agradecemos al Señor sus vidas y esta oportunidad que nos da de reunirnos y alabar y entonar a nuestro Señor y disponernos a escuchar la palabra del Señor que tiene para nosotros este día. Le invito a que me acompañe a hacer una oración para empezar nuestra reunión. Gracias te damos, amado Padre, por tu amor, por tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, para nuestros hermanos, y por la oportunidad que le das también a todos los seres que tú has creado, Padre, de reconciliarse contigo. Gracias, Señor, por ese privilegio, esa oportunidad. Te alabamos en esta mañana, queremos disponernos, Señor, a adorarte, a bendecirte, porque tú eres digno. Tú eres, Señor, nuestro amado, y a ti te pertenecemos. Te agradecemos, Señor, el que nos permitas congregarnos como tu iglesia, y te rogamos, Padre, que tú sigas obrando en nuestra vida. Queremos levantar nuestra voz y agradecerte, adorarte, Señor. Dispón nuestros corazones y nuestros pensamientos a escuchar tu palabra el día de hoy. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos en Cristo y a todos los que escucharán después el mensaje. Gracias por tu amor y tu fiel bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quisiera que escuchásemos con atención un preludio en la interpretación de Ara Ortega. Escuchemos con atención y dispongamos nuestro corazón a alabar a nuestro Señor y a estar atentos a su voz.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues alabamos a nuestro Señor Jesucristo y le bendecimos porque Él dio su vida por nosotros. Él se humilló y el Padre le exaltó hasta lo sumo. Quisiera que me acompañaran a entonar con nuestro hermano Samuel este canto que lleva por título Jesús, dulces memorias. Yeshu dulci memoria. Ahora cantemos juntos también este bello himno que tiene por título Sublime Gracia. Escuchemos con atención. Sublime gracia del
Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando es Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Saludamos afectuosamente a todos nuestros hermanos que están conectados a través de la distancia de los diferentes países, de las provincias de la provincia de la República Mexicana y de la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo muy fraterno. Y queremos también felicitar a nuestros hermanos que están cumpliendo años. Precisamente el día de hoy, nuestro hermano Sergio Ibarra cumple años. Muchas felicidades, hermano. Dios bendiga su vida grandemente. El 7 de octubre cumplirá años nuestra hermanita Gabriela Raigadas y el 8 de octubre nuestra hermanita Yolanda Rosales. Pues encomendamos al Señor sus vidas, hermanos, y rogamos que el Señor les preserve en su camino. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, ahora quisiera decirles que somos bendecidos por el trabajo que Dios nos permite tener y pues de esta manera todos los que han dispuesto a apartar su diezmo, su ofrenda en gratitud al Señor y es parte de nuestra adoración, pues queremos agradecerles por ello. El Señor nos va a bendecir y usted también bendice así a nuestros pastores y también con sus ofrendas se pueden suplir las necesidades de este lugar donde nos reunimos. Gracias, hermano, el Señor le multiplique. Ahora quiero informarle de algunas peticiones que tenemos. Si usted tiene alguna petición, puede escribirla y para que la iglesia esté intercediendo por ellas. Quisiera que tuviese en cuenta que orásemos por la hermana Margarita Macías, por su salud. Queremos dar gracias a Dios porque ella está mejor, pero quisiéramos seguir orando para que el Señor siga restableciendo su salud. También nuestra hermanita Estelita nos ha escrito y nos ha pedido que oremos por donde ella está, el municipio de Panteló. Hay muchos problemas ahí, se tienen que estar desplazando las mujeres, los niños, los ancianos a otro lugar para dejar libre ese municipio porque hay enfrentamientos. Entonces,
quieren regresar a otro presidente y pues la hermanita nos pide que el Señor proteja a su pueblo, ¿sí? Que el Señor tenga misericordia, les dé sabiduría, les provea de lo necesario que ellos tengan y sobre todo tengan paz en su corazón, que el Señor no les dejará. También queremos orar por Fernando Moncada, por su salud y para que pueda conocer el amor del Señor y pueda experimentar la salvación de Él. También agradecemos al Señor por la vida de la pequeña Euseli, que ella salió del hospital para que Dios obre en su cuerpo y ella pueda seguir restableciéndose. Agradecemos al Señor por eso. Y quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración. Gracias, bendito Señor, porque sabemos que tú de antemano conoces las peticiones que elevamos a ti. Gracias porque tú dispones nuestro corazón a interceder por nuestros hermanos, porque les amamos, Señor. Te ruego, Padre, que tú pongas en cada uno de los corazones el estar orando por nuestros hermanos y también preocuparnos por ellos, saber cómo están y ver en qué podemos ayudarles y apoyarles. Por lo pronto queremos ponerlos en tus preciosas manos, sabiendo que tú nos escuchas y que tú has de suplir toda necesidad, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias también por la vida de nuestros hermanos que cumplen años o que cumplirán años esta semana. Les ponemos en tus manos y te agradecemos su vida y te rogamos que tú sigas obrando conforme a tu voluntad y les sigas enseñando, Padre, tu caminar en ti, que ellos puedan permanecer fieles en todo momento, sabiendo que ahora te pertenecen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora quisiera pasar a la prédica de esta mañana con nuestro pastor Cristian, que trae la reflexión del día de hoy. Escuchemos con atención. El día de hoy tenemos detrás mío una fotografía de hermanos de Nigeria, país africano donde el cristianismo ha crecido mucho, pero que también ya tiene estos, cuando menos un lustro, que han estado siendo perseguidos, algunos templos quemados, y por supuesto muchos hermanos asesinados. En esta fotografía vemos entonces el hacinamiento sobre todo de algunas mujeres y de niños que han sido despojados de sus casas y que están temerosos de que lleguen a matarlos, y por supuesto pues están sufriendo el no tener un lugar y el hambre y el frío y bueno, todo lo que conlleva el estar huyendo. Y aquí en la mesa tengo una Biblia en chino. China es un país que ha perseguido también mucho a los cristianos, sobre todo desde los años 60 del siglo pasado, en lo que se llamó la Revolución Cultural China de Mao Zedong, entre otros hermanos que murieron en la cárcel por causa del Evangelio, está Watchman Nee. Y a la fecha hay algunas iglesias subterráneas, es decir, secretas, se reúnen, pero la Biblia no está permitida en una circulación libre. Algunos pueden sufrir la cárcel si están distribuyendo Biblias.
Y en contexto con el tema de la persecución, estoy hablando de Nigeria y estoy hablando de China. Los cristianos en este momento en el mundo son perseguidos, podríamos contar por millones los cristianos perseguidos, por supuesto de las distintas ramas del cristianismo, desde las ramas kurdas perseguidas en Turquía, a las ramas maronitas en Siria, las ramas cristianas ortodoxas de la Palestina, y por supuesto los cristianos chinos, los cristianos, todavía incluso los cristianos cubanos, cristianos católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, de alguna manera en ciertas regiones son perseguidas. Y en otras, pues como México y Latinoamérica, perseguidas a veces por una denominación más poderosa, como es el catolicismo, que persigue a los indígenas evangélicos, muy especialmente, pues estamos al pendiente en los casos de la provincia mexicana, pero no es el único lugar. También en algunos países como Brasil y Perú, Bolivia, Venezuela, se está promoviendo leyes para que no sea fácil predicar a los indígenas, para que los indígenas no puedan hacerse cristianos, para que se pongan obstáculos a la traducción de la Biblia, a las lenguas autóctonas. Y bueno, acabamos de escuchar de nuestra hermana Estela Pérez, allá en Chenaló, en Chiapas, y pues sabemos de los más de 10 años que aproximadamente 70 de nuestros hermanos indebidamente, sin culpa, estuvieron presos más de 10 años. Bueno, esta Biblia en chino tiene una dedicatoria que quisiera leerles. Dice: para Cristian Gómez, con mucha gratitud por su visita a Lima, Perú, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú, hermano Mario Pérez, pastor de allá de la Alianza Cristiana y Misionera. Esta Biblia, que estamos viendo también algunas fotografías, bueno, en China hay muchas lenguas, es uno de los países con más diferentes lenguajes, pero bueno, el más extendido es el chino mandarín. De hecho, esa lengua es la más hablada en el mundo por nativohablantes, es decir, tantos millones de personas la tienen como lengua materna. Se llama lengua materna a aquella, en general, lengua oral que escuchamos de nuestra madre durante los primeros años de nuestra vida, es decir, en la infancia. A pesar de tantas versiones, o más bien variantes de las lenguas chinas, esta es una Biblia que se ha hecho en una versión unida, china, se llama la edición Shen, en la intención de que sea entendido por la mayoría de los chinos. Fue impresa por primera vez en el año 2006 por la Sociedad Bíblica de Hong Kong. Y bueno, pues he querido poner el día de hoy este ejemplar en el tema de la persecución. Vamos a leer nuestro texto allá en Lucas, capítulo 21, el pasaje que vamos a leer de los versos 12 al 18. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Es Jesús el que está hablando, ¿no? Lucas 21, 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pasaje duro, tremendo. Voy a leer de una vez el versículo que quisiera compartirles en griego, el versículo 17 de Lucas 21. Creo que el domingo pasado, creo que no llegué al versículo que les había preparado en griego, ya se los debo, pero por ahora vamos a leer el 17. ¿Lo tenemos? Gracias. Dice, que es este misumeni hipopantan diatoonomamu, que significa que es este y seréis misumeni aborrecidos, hipopanton por todos, diatoonomamu por el nombre mío. Curioso el texto que he escogido para que lo tengamos presente, pero sí es importante, mire, una vez más en la traducción de Casiodoro de Reina, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es una idea que debemos tener imbuida en nosotros, siempre presente. No tendría que sorprendernos, no tendríamos que esperar de la sociedad una buena acogida. No tendríamos que esperar que toda nuestra familia, amigos y conocidos, en cuanto se enteraron que queremos buscar a Cristo o que somos cristianos o que vamos a una iglesia, nos feliciten, nos admiren y quieran acompañarnos. No tenemos que esperar eso, porque no va a suceder normalmente eso. Por supuesto que les amamos y quisiéramos que también todos y cada uno de ellos vinieran a Cristo. Pero lo que normalmente o lo que más frecuentemente va a suceder es que la gente nos aborrezca, nos rechace. No es un fariseísmo, no se trata de que nosotros ya no queremos juntarnos con los demás porque nos contaminan. No se trata de que no queremos mandar a nuestros hijos a la escuela para que no se contaminen. No se trata de ese fariseísmo, de ese enclaustramiento al estilo de las órdenes monásticas. El aborrecimiento es de parte de ellos, de parte de nosotros, si la conversión ha sido auténtica, si el Espíritu Santo mora en nosotros. De parte nuestra, lo que tiene que haber es amor, paciencia, tolerancia, misericordia. Pero de parte de ellos, lo que tiene que haber es aborrecimiento. Y no tiene que sorprendernos. Con esta idea central, vamos a retomar el verso 12, después de que les comente, para que lo apreciemos, lo encuadremos mejor en nuestro contexto. Estamos viviendo en un resurgimiento o en una situación análoga a la que los cristianos vivieron, y especialmente los cristianos alemanes y de algunos países de Europa, en el nazismo, en el nacionalsocialismo de Hitler. Porque en aquel entonces el pensamiento de que cierta doctrina, en este caso la nacionalsocialista, dignificaba el espacio vital, dignificaba la raza, la nación, el Estado, y que por tanto todos deberían someterse y todos deberían obedecer. En realidad, esas ideas sedujeron a la mayoría de las personas, a las que podemos ver en fotografías y en películas de la época, congregadas en masa, apoyando lo que les parecía grandioso, apoyando todas las ideas y el poder de un Estado totalitario que fue el Estado nazi. ¿Qué es un Estado totalitario? Aquel que quiere gobernar la totalidad de nuestras vidas, de la vida de todos. Por eso es totalitario, porque son todos y todos los aspectos de la vida, todas las personas y todos los aspectos de la vida. ¿Por qué digo que estamos reviviendo esto?
Los cristianos hoy, algunos cristianos hoy, quieren todavía protestar contra ciertas leyes injustas que favorecen la eutanasia, aunque la palabra suena bonita, el bien morir. En realidad es un suicidio asistido. Es decir, yo voy a ayudar a alguien que ya no quiere vivir a que se suicide, sea a través de una inyección o de una pastilla. De una forma activa, yo voy a ayudar a alguien que está desesperado a que se suicide. Y muchas personas piensan que eso es bueno, a tal grado que le han llamado el bien morir. Algunos cristianos pensaban también que eso es bueno. No debemos, no podemos traspasar los límites sobre la disposición de la vida. En el momento en que empezamos a disponer con alguna justificación, que por supuesto parece buena, a disponer de la vida propia o de la vida de otro, hemos pasado entonces una frontera muy peligrosa en la que la sociedad no se va a detener. Esto es lo que sucedió en el nazismo. Había que evitar que los niños malformados nacieran o vivieran. Se quería la eugenesia, es decir, el mejoramiento de los nacidos para una raza superior. Había que acabar con los ancianos decrépitos que ya no tenían remedio y que solo estorbaban. Y posteriormente, pues había que acabar con los judíos, con los gitanos, con los testigos de Jehová, con los cristianos disidentes. Y entonces, tanto en el Estado totalitario de Alemania como en el Estado totalitario de Stalin en Rusia, fueron millones de personas las que fueron asesinadas por la seguridad del Estado, por razones de Estado. Ese es un Estado totalitario, es decir, un Estado que ha olvidado a Dios y se ha constituido él mismo como Dios. Y por tanto el representante del Estado, llámese Mussolini, Hitler, Franco o Stalin, o en México el presidente actual, empiezan a divinizarse y a pensar que todo lo que dicen, que toda su palabra es verdad y que tienen que promulgar y aprobar leyes que controlen todos los aspectos de nuestra vida. Y decía yo que algunos cristianos todavía protestan contra leyes como la eutanasia o contra el aborto, lo que le han llamado la despenalización del aborto, que se ha convertido no en una despenalización, sino en una promoción. En realidad se ha convertido en una promoción, tanto financiera como mediática, otra vez disponiendo de la vida y negando o pretendiendo negar que la persona que se está gestando en el vientre sea una persona. Y para eso hay que llamarle el producto o el conjunto de células. Acabamos de tener esta semana una marcha de movimientos feministas proabortistas, destruyendo monumentos, pintándolos, agrediendo personas, iglesias, sin que las leyes establezcan o las autoridades establezcan ningún orden. Quienes piden una supuesta tolerancia no saben respetar y no saben tolerar. Eso es el nazismo. Eso es el nazismo. La Iglesia se ha tardado mucho en protestar, se ha tardado mucho en proclamar la verdad y por eso ha dejado de ser la sal de la tierra y la corrupción social y las leyes injustas han seguido su camino. Ahora es imposible pararlas, aunque el día de hoy hay un intento de marchar o hay una marcha en contra de la despenalización del aborto. Pero ahí no ha parado la cosa. Vean ustedes cómo cuando el diablo logra meter la patita en la casa, después mete la otra patita y después ya está todo adentro. Ahora, la Suprema Corte de Justicia, en el caso de México, ha decidido
que no es válida la objeción de conciencia para el caso en que un trabajador de la salud no desee cooperar en la práctica de un aborto. A la violación del derecho fundamental, que es el derecho a la vida, y aprobando que se maten ahora los niños en el nivel federal, porque ya es una ley federal, ahora hay que aprobar también que ninguna enfermera o médico o cualquier otro trabajador de la salud pueda objetar su religión o sus creencias o su conciencia. Está obligado a participar en el aborto que se le solicite. Pero también la ideología de género, hermanada con todas estas leyes de las que estoy hablando, es bastante fascista, totalitarista, no permite disentir, no permite que usted esté en desacuerdo. Se trata de que ya hay leyes mordaza. No puede usted dar terapias de conversión, le llaman ellos, para que una persona reconozca que no es un homosexual, que tenía atracción por personas del mismo sexo, pero que quiere cambiar. Ahora las leyes prohíben que se ayude a ese tipo de personas, que se les invite siquiera a una terapia. Ahora, si usted dice, yo estoy en desacuerdo con esa ideología, usted es demandado por discriminación. Puede ser multado, puede ser encarcelado, y en ciertas circunstancias, por supuesto, ese grupo de personas lo puede linchar. Y los cristianos son etiquetados con etiquetas ofensivas y falsas, como dirá el Apocalipsis, que la bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Porque quienes persiguen a los cristianos no dicen, nosotros somos los malos, los perseguidores somos los malos, y los cristianos son buenos y nosotros los perseguimos. Para justificar la persecución, hay que decir, como en el tiempo de las persecuciones romanas imperiales, los cristianos son ateos, los cristianos son incestuosos, los cristianos sacrifican niños, beben sangre, no creen en los dioses del Estado. Hay que decir, como lo hizo la Inquisición, los cristianos son brujos, son herejes, son del diablo, son hijos del infierno. Hay que decir, como dice el socialismo, los cristianos son burgueses, capitalistas, retrógradas, feudales. Hay que decir, como dicen los perseguidores en las zonas indígenas, los cristianos esterilizan mujeres, los cristianos nos quitan las raíces nacionales, los cristianos dividen las comunidades indígenas. Hay que decir, como decía Hitler de los judíos son ratas que impiden la evolución del universo. O como dice la ideología de género, los cristianos son homofóbicos, son discriminadores, tienen discursos de odio. Esas etiquetas justifican el aborrecimiento, la persecución contra los cristianos. Así que no solo usted va a ser aborrecido por causa del nombre de Cristo, también le van a poner nombres, etiquetas, afirmaciones que no le corresponden. De por sí, aún dentro del mundo cristiano, no falta quien nos dice, es que tú eres un hereje, tú eres un carismático, tú eres un liberal o tú eres... etiquetas. Y a veces ni siquiera saben qué es eso, pero dicen que somos, ¿no? Bien, entonces, frente a los relativismos morales, sobre todo, y epistemológicos, el mundo hoy dice que es bueno lo que cada quien quiera y que cada quien tiene su verdad. Por eso, los que tienen influencia en el mundo aborrecen a cualquiera que diga que no es cierto que cada quien tiene su verdad, que la verdad es una. Y aborrecen a aquellos que negamos que cada quien pueda decidir lo que es bueno y malo, porque decimos que la justicia, el amor, la bondad, la santidad son conceptos universales, inmutables, atributos divinos. Y por tanto nuestras leyes, nuestras acciones, nuestros pensamientos deben sujetarse a esos conceptos universales.
Esto nos gana el aborrecimiento de ellos, de esas personas. Y en el plano religioso, diríamos que este mosaico diverso de movimientos que por un lado hacen resurgir las religiones antiguas y el chamanismo y la herbolaria y las medicinas alternativas, y por otro lado pues traen los orientalismos a Occidente, desde la yoga hasta todo tipo de prácticas de meditación y de mitologías. Y que también abraza a todas las prácticas ocultistas, esotéricas, ufológicas, es decir, de ovnis, cabalísticas, iluministas, místicas, contemplativas, etc. Promueve la religión, una religión universal, a la que no quiere llamar religión, sino espiritualidad. Y todo cabe en Babilonia, menos el cristianismo. Y lo vemos en los programas de televisión, esos programas superficiales, intrascendentes, donde puede ser invitado el que dice los horóscopos, y el que habla de los lamas del Tíbet, y el que habla de la vida vegana, pero no los cristianos, no el que habla de la Biblia. Así que conforme avance estas leyes injustas, avance la ideología de género, avance el dominio de la New Age, que no solo está dominando socialmente, sino que la encontramos ya inserta en la pedagogía, en la psicología, y proponiendo pseudociencias como la neurolingüística, muchos cristianos van a ser seducidos. Y vuelvo a la situación en Alemania, donde había dos tipos de iglesias: la iglesia confesante y la iglesia alemana. La iglesia alemana era quizá el 90% de los alemanes católicos y protestantes, que pensaban que efectivamente había que plegarse al nazismo, porque aunque el nazismo predicaba doctrinas mágicas y esotéricas, reconocía al cristianismo como una religión nacional. Y los cristianos aceptaron eso. De hecho, acaba de haber una protesta porque el Papa está hablando de un ecumenismo con religiones paganas. Y en nuestro país las autoridades, por un lado, dicen ser cristianas y por otro, públicamente, en actos políticos, han usado amuletos o aceptado ceremonias paganas. Pero los cristianos de la iglesia alemana se dejaron seducir, pensando que si eran cristianos nacionalsocialistas, serían mejores cristianos. Por supuesto, superiores a los cristianos negros o a los cristianos judíos, los cuales fueron expulsados de la iglesia, los bautizados que tuviesen ancestros judíos. Y por otro lado estaba una minoría muy pequeña, la iglesia confesante a la que perteneció Dietrich Bonhoeffer y Karl Barth. La iglesia que reconocía los riesgos de un Estado totalitario y que denunciaba a Hitler como un anticristo. Una iglesia, por supuesto, perseguida. Bonhoeffer murió ahorcado, Paul Tillich tuvo que huir a los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿usted será de estas iglesias que hoy no se llaman la iglesia alemana, pero se llaman la iglesia incluyente? Esa iglesia que se ha dejado seducir por toda la ola de la manera de pensar del mundo y que le coloca en una situación cómoda donde cualquier no cristiano le acepta porque usted piensa igual que él, porque no denuncia el pecado, porque confunde al pecador diciéndole que el pecado no es pecado. ¿O está usted dispuesto a ser de la iglesia confesante, de la iglesia subterránea, underground, de esa iglesia que tiene que esconderse porque es perseguida? Cada vez nos perfilamos hacia allá, a ser la iglesia confesante. Qué bueno que tenemos transmisiones. Guarde los archivos de las predicaciones, sean audios, sean videos, los textos. No falta mucho tiempo para que nos cancelen los canales
de las redes sociales, por lo que decimos. No falta mucho tiempo que, como lo leeremos aquí, algunos seamos llevados a la cárcel. Y usted debe tener el registro, el archivo de todos los mensajes para seguirse edificando y para seguir compartiendo. Vamos al verso 12. Pero antes de todas estas cosas, ¿qué quiere decir antes de todas estas cosas? No olvidemos los versos que estudiamos el domingo pasado. Solo voy a hablar del 10 y 11. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Eso es lo que decía el verso 10 y 11. Algunos intérpretes, sobre todo de corte dispensacionalista, llaman a eso la gran tribulación. Y esa forma de interpretar la Biblia, que es una forma literalista, que no reconoce que en la Biblia hay símbolos, metáforas, símbolos apocalípticos, crípticos, es decir, secretos que hay que interpretar. Y todo lo toman en sentido literalista. Dicen que esta gran tribulación, todo este periodo de terrible sufrimiento para el mundo, va a durar 7 años. Pero que cuando esos 7 años de gran sufrimiento comiencen, la iglesia ya no estará en el mundo. Cristo habrá venido en una forma secreta, sin que nadie sepa qué sucedió, para llevarse, como si se desaparecieran instantáneamente todos los cristianos y se van al cielo. Lo que han dado en llamar el rapto de la iglesia. Si creemos que Jesús va a regresar, y lo hemos predicado ya en otros textos de Lucas que ya nos han ocupado, incluso recuerdo alguno que le hemos puesto como título La Parusía, el regreso de Cristo. Y el tema de este capítulo 21 es también el mismo, el regreso de Cristo. Creemos en el regreso de Cristo, creemos que Él va a venir y nos va a resucitar, sí. Lo que no aceptamos es que esto vaya a suceder sin que la iglesia sufra. Y lo que no aceptamos es que nos vayamos a ir sin que nadie se entere qué pasó. Porque lo que el texto dice es que todo ojo le verá, venir con poder y gloria, y como el relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente, como lo hemos repasado ya. Pero sobre todo lo que subrayo ahora es que nunca la Biblia dice que la iglesia no ha de pasar la tribulación. Olvídese del nombre gran tribulación, si con eso queremos asignar 7 años. Tribulación o gran tribulación es un periodo más largo. Es el periodo que va desde que Jesús ascendió a los cielos hasta el día que Jesús regrese a resucitarnos. Ese periodo para la iglesia ha sido y debe ser y seguirá siendo de gran tribulación. Y si no lo hemos entendido, es porque quizá hayamos adoptado un evangelio fácil, un evangelio cómodo, suponiendo que ser cristiano no conlleva un precio alto, pero ser cristiano conlleva un gran precio. Por eso decía Jesús, el que no se niega y toma su cruz no puede ser mi discípulo. El que no aborrece todo lo demás no puede ser mi discípulo. Por eso el verso 12 comienza diciendo, antes de todas estas cosas, ¿antes de cuáles cosas? De los terremotos, de las guerras, de las hambres, de las pestes, del trastocamiento de los poderes del cielo. Antes. Se llama a alguna postura muy difundida en el mundo evangélico el rapto pretribulacionista, es decir, Jesús se va a llevar a su iglesia antes de que empiece la persecución y el sufrimiento en el mundo para que la iglesia no sufra. Ese es un cristianismo cómodo, escapista, que no tiene ningún sentido para las generaciones de cristianos que nos han precedido. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar pensemos en los primeros cristianos. ¿No fue apedreado Esteban?
Es decir, Dios le evitó a Esteban el sufrimiento. ¿Acaso el cristianismo que predicaron Pedro, Juan o Pablo era el cristianismo de pare de sufrir? O cuando Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, visitaron las primeras iglesias que fundaron en el Asia Menor, les dijeron textualmente: es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Al apóstol Pablo no le cortaron la cabeza. A los cristianos de los siglos II y III no les costó morir quemados en la hoguera, echados a las fieras, desmembrados o crucificados, el confesar Jesús es el Señor. A los cristianos de los siglos IV al XI, a los que fueron remanente, a los que fueron disidentes de la depravación en que se hundía la institución religiosa mayoritaria, ¿no les costó ser perseguidos, expulsados, asesinados? A partir del siglo XII y XIII hasta prácticamente el XVIII, ¿no les costó a miles y miles de cristianos que la Inquisición les persiguiera? ¿No le ha costado a los cristianos de todos los países socialistas ser perseguidos? ¿No le ha costado a los cristianos hoy de todos los países musulmanes ser perseguidos? ¿No les ha costado a nuestros hermanos indígenas ser perseguidos? ¿No está usted dispuesto y yo dispuestos a que hoy nos vengan a quitar lo que tengamos, nos lleven a la cárcel o nos maten por no aceptar la ideología de género? ¿Está dispuesto o no está dispuesto? Jesús está diciendo que antes de que venga el fin de los tiempos, antes de la parusía, antes de que la iglesia resucite, tiene que sufrir. Antes que la iglesia resucite, tiene que sufrir. Sigo en el 12. Antes de todas estas cosas os echarán mano. O sea, lo van a detener. A usted lo van a detener. Os perseguirán, os entregarán a las sinagogas. Aquí las sinagogas son modelo no solo de los lugares de reunión de los judíos, sino de toda religión, de toda institución religiosa que persiga a los cristianos, que puede ser, como lo fue en muchas épocas, la propia Iglesia Católica. Claro, ahora algunos católicos son perseguidos en unos países, pero hubo épocas en que la perseguidora fue la Iglesia Católica. O que lo expulsen de la Iglesia Anglicana, o que lo señalen y lo condenen en la Iglesia Metodista, porque usted no acepta estas cosas, o que la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, que se ha dividido para defender la ideología de género, va a ser la que lo persiga a usted. Los mismos llamados cristianos, ¿no? Los mismos llamados judíos, los mismos que se precian de ser pueblo de Dios, jerarquía de Dios, representantes de Dios, nos van a perseguir. Seremos llevados a las sinagogas. ¿Para qué? Para que nos juzguen, para que nos cuestionen, para que nos quieran lavar el cerebro. Eso es una realidad. Más ahora con técnicas tan avanzadas de psicología y de intervenciones quirúrgicas. No solamente hay torturas que infligen un dolor netamente físico, sino también psicológico. Se trata de volverlo loco, de transformar su mente. Serán llevados a las cárceles y no van a ser llevados amablemente. Les repito, no va a llegar un perseguidor y va a decir: tú eres el Hijo de Dios, yo soy el incrédulo, yo te voy a perseguir porque yo soy un malvado, por favor, amablemente te suplico que me acompañes aquí en esta cárcel muy cómoda, mira, ahí está tu camita, ahí hay un teléfono, es más, te voy a traer una televisión. No, o sea, te van a venir a jalonear, a insultar, a acusar, a golpear, y te van a hundir ahí en un aislamiento. Aquellos que hablan de los derechos humanos
no van a respetar ninguno de tus derechos humanos. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Pastor, es que eso que usted está diciendo me desanima, me da miedo. Yo ya no sé si quiero seguir siendo cristiano. Pues sí, medítelo. Recuerde el otro pasaje donde Jesús decía, y el que va a construir una torre primero calcule si va a tener para acabarla o se va a quedar a la mitad. Calcule si su disposición de entrega a Cristo le va a alcanzar para todo. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto es importante, por causa del nombre de Cristo. Olvídese si lo llevan a la cárcel por fraude. Hay hermanos que cometen fraudes, cuidado con los hermanos. O que lo lleven por cualquier otro delito. No se trata de eso. Somos bienaventurados cuando nos lleven por causa del nombre de Cristo. Y dice el verso 13, esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Pero en qué está pensando Dios? O sea, fíjese, no dice aquí, yo les voy a evitar que los lleven a la cárcel, yo les voy a evitar todo sufrimiento, yo los voy a poner por cabeza y no por cola, yo les voy a hacer que ustedes sean ricos, que ustedes sean líderes sociales, que ustedes sean empresarios exitosos. Eso no dice el texto, ni aquí ni en ninguna otra parte de la Biblia. Y hoy desde muchos púlpitos se está predicando que Dios quiere hacerle a usted un empresario exitoso, un líder social, que le quiere entregar el gobierno de su país, que lo va a poner por cabeza y no por cola. Bueno, a mí lo que Jesús me está diciendo es otra cosa. La gente te va a llevar a la cárcel. La gente te va a hacer que respondas o que quieras, quieren ellos que digas lo que ellos piensan, que tú estés de acuerdo, que te retractes de tu fe, que apostates. Dios no está diciendo que no vamos a sufrir. Está diciendo que lo va a permitir y tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito o uno de esos propósitos? No solo darnos el privilegio de sufrir con Él, porque ese es un privilegio. Si usted ama a una persona y tiene que sufrir con ella, ese va a ser un privilegio muy grande. Sufrir con la persona que amamos. Pero también porque eso madurará nuestro carácter cristiano, nuestra fidelidad, nuestra entrega. Pero hay otro propósito también, que acabamos de leer aquí en el 13. Será ocasión para dar testimonio. ¿Por qué, Señor, vas a permitir que me lleven a una cárcel, a un manicomio, o que me secuestren, o que me expulsen de mi casa, de mi comunidad, de mi iglesia, para que usted y yo demos testimonio? Entonces nunca debemos olvidar para que demos testimonio. Y tenemos que cuidar, porque mire, cuando yo veía a estas feministas que estaban agrediendo a unas personas, se tomaron de la mano y estaban cuidando su iglesia para que ellas no la pintarajearan. Y entonces ellas los empujaban, los golpeaban y les echaban la pintura a ellos en el cuerpo. Yo decía, en vez de tomarse de las manos, hubieran salido con unas varas y a la primera que se acercara, que hubieran visto que los cristianos sí se defienden. De eso me dan ganas, ¿no? O las persecuciones en Chiapas. Pero el Señor dice, no, pon la otra mejilla, sé manso. Bueno, y Cristo mismo nos dio el ejemplo. Cuando Él fue aprehendido, torturado, escarnecido, tenía el poder, como lo dijo, de pedirle a su Padre una legión de ángeles y acabar con todos, y evitar su sufrimiento y evitar su muerte. Pero Jesús, como cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca, así nosotros también debemos seguir el modelo de Él, porque Él nos ha imbuido del mismo amor.
del amor por los enemigos. No les sorprenda entonces que lo aborrezcan, lo persigan, lo encarcelen y le demanden respuestas, o que lo quieran convencer y le quieran lavar el cerebro. Hay que amar a los enemigos y estamos llamados a dar testimonio. Y ahí está otra vez Pablo, ¿no? En una ocasión los judíos le acusaron falsamente y comenzó en la vida de Pablo un periplo de cárceles de ciudad en ciudad hasta llegar a Roma. Pero en cada lugar que llegaba, con cada gobernante o con cada juez, Pablo predicaba. El libro de los Hechos no termina hasta esas fechas, pero es muy probable, por algunos datos de la tradición, que Pablo testificó ante el propio emperador Nerón en la capital del mundo. Por supuesto, eso le costó ser decapitado. Porque la palabra testigo en griego es martiros. Martiros quiere decir testigo. Pero entonces, ¿por qué hoy llamamos mártir al que muere por Cristo? Pues precisamente porque aquellos primeros testigos testificaron de tal manera que la vida les iba en ello. Testificaron de la palabra de Dios, testificaron de su fe, testificaron de su amor por Cristo, con su vida misma, es decir, muriendo por Cristo. Por eso la palabra testigo, martiros, se convirtió en sinónimo del que muere por la fe, mártir. Ahí está entonces una profunda enseñanza. Esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Tal vez usted se pregunte, y si siente que no conoce mucho de la Biblia, bueno, pero es que a mí cuando me pregunten, ¿qué voy a decir? Y yo creo que eso es un hecho, Si ahorita algunas personas de estas ingeniosas que tienen estratagemas, dice uno de los textos bíblicos, estratagemas de artimañas del error que con astucia emplean para engañar, fíjese toda la frase que utiliza el texto. Una de esas personas llega con un hermano poco preparado. ¿Qué le va a contestar el hermano? Si le llega con filosofías de constructivistas, de colonialistas, de equidad y género, de empoderamiento de la mujer, etcétera, etcétera, y el cristiano no sabe nada de eso, ¿qué le va a contestar? Bueno, aquí yo diría dos cosas. Este versículo, el 14, no es un versículo en contra del estudio ni en contra de la homilética. Primero hay que aclarar eso, Porque cuando nosotros vamos a dar una predicación, la preparamos. Y a los estudiantes del museo y de la carrera de teología llevan una materia que se llama homilética, que es el arte de preparar y de pronunciar sermones. Y entonces cuando Jesús dice, no se preocupen, no se preocupen por qué van a contestar, quiere decir que entonces la homilética no sirve para nada y que no preparemos el sermón, que nos paremos así nada más y digamos, el Señor a mí me va a dar en ese momento. Pues sí hay ciertas comunidades que lo acostumbran. Y desgraciadamente, bueno, la palabra que proponen a veces es muy pobre o a veces incluso desviada de la estructura y de la intención de la Sagrada Escritura. Este versículo no se trata de negar la necesidad de preparar el sermón o la conferencia o la apología, es decir, la defensa. No es un texto contra la homilética. Tampoco es un texto contra el estudio, porque tal vez usted haya escuchado que hoy es frecuente, que está muy divulgada la frase de es que yo dependo del Espíritu, no de la letra. No estudies, mejor que el Espíritu te inspire, que el Espíritu te enseñe. Es más, tú lee la Biblia, pero no cuestiones, no te preguntes, tú nada más cree. Y no leas otros libros, ningún otro libro, solo la Biblia.
Y entonces la gente supone que en cualquier momento, pues el Espíritu le va a decir lo que tenga que pronunciar. No es un versículo en contra del estudio, porque hay muchísimos textos de la Biblia, una cantidad grande de textos de la Biblia, que nos invitan a estudiar la palabra, a escudriñar, a meditarla, a estar alerta de las herejías, a responder a los que contradicen y sobre todo a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Entonces Jesús no está hablando en contra del estudio de la Sagrada Escritura. Le dijo él en alguna ocasión a los líderes religiosos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y otra vez les reclamó: ustedes estudian las Escrituras y no han encontrado que ellas me señalan a mí como el dador de la vida eterna. Entonces Jesús no puede decirnos: no estudies la Biblia. El Espíritu Santo que inspiró la Biblia no puede decirnos: no estudies la Biblia. No es un versículo que se trate de eso. Es un versículo que nos está invitando a no preocuparnos de los momentos críticos y de cómo los vamos a enfrentar. Porque tal vez, y con sinceridad, y es correcto que usted se pregunte: pero si cuando me estén llevando a la cárcel voy a tener la fortaleza suficiente, cuando me estén torturando voy a soportar sin negar a Cristo. Eso es más difícil, ¿eh? La tortura puede ser intensísimamente dolorosa y cruel. Vamos a soportar sin negar la fe. Cuando nos quieran lavar el cerebro con argumentos y blasfemias, vamos a saber qué pensar y qué decir. Cuando tengamos que morir por Cristo, ¿tendremos el valor en ese momento? Esa es la pregunta correcta. Y a eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice: ahorita no carguen su corazón con preocupaciones de ese tipo, porque yo voy a estar con ustedes. Ahora, si el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta, nos va a dar las palabras con que tenemos que contestar en los momentos adecuados, ojo, esa acción del Espíritu Santo solo puede ser posible si antes nos hemos llenado de la palabra. Si usted no conoce la palabra ni se ha llenado de la palabra, ¿de dónde el Espíritu va a tomar el material para traerlo a su mente y llenarlo a usted de sabiduría? ¿Cómo? En la carta a los Corintios, hablando de los dones, y Romanos capítulo 12 también nos dice que usemos la profecía conforme a la Escritura y en la medida del crecimiento en la fe. Pablo fue utilizado precisamente ante reyes, gobernadores y ante el propio emperador, porque él había bebido y se había empapado de las Sagradas Escrituras y sabía lo que estaba predicando. Sí, habrá momentos en que podemos y debemos darnos el tiempo de estudiar seriamente la Escritura, no una lecturita devocional ahí superficial de la que después no nos acordamos de nada. Un estudio serio de la Escritura. Pero también habrá ocasiones en que no nos dé tiempo de estudiar. Porque quizá usted se enfrente a una nueva herejía de la que nunca había oído. Tal vez en una clase de apologética usted ya conoce las doctrinas de las sectas más difundidas, ¿no? Y se sabe las respuestas. Pero si mañana se encuentra con una secta nueva, una doctrina nueva, una herejía nueva, en ese momento usted tendrá que saber qué contestar. Normalmente nos damos tiempo para preparar el sermón, pero si de repente yo llego a un lugar y me dicen que tengo que predicar en ese instante, pues tengo que predicar en ese instante. Tal vez si me invitan a un debate, yo pueda prepararme en el tema lo mejor posible, pero si el debate se da sin que yo me hubiese enterado, también tengo que contestar. Pero lo que estoy subrayando es que las palabras que el Espíritu Santo pone en mi mente y en mi boca, las palabras que el Espíritu Santo me trae a la memoria y vivifica cuando yo las digo, son aquellas
que ya estaban implantadas en mi corazón. Por eso Pablo oraba y decía que la palabra sea implantada en su corazón. Antes de esperar que el Espíritu Santo me utilice con palabras de sabiduría, debo yo ser lo suficientemente responsable de haber implantado la palabra en mi corazón. Nadie que no haya estudiado la Escritura, ninguno que haya dejado de escudriñarla, podrá ser usado por el Espíritu Santo. Porque sería tanto como decir, todo el año no estudié matemáticas, ahorita es el examen, Diosito ilumíname, y ya de repente ya sé cómo hacer las ecuaciones de segundo grado, ¿no? No, el Espíritu me dará que hablar, sí, pero porque yo previamente he sido un discípulo, un alumno, un seguidor, un aprendiz de Cristo. Entonces, no es un versículo antihomilético, no es un versículo antiestudio. Jamás la Biblia le invita a usted a no razonar, a no pensar, a no ser crítico. Al contrario, siempre nos invita a discernir, a juzgar, a tener una fe sustentada, una fe racional, una fe pensante. Siempre que al menos los cristianos de comunidad apostólica aspiremos a tener esa cualidad. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y tenemos casos desde el propio libro de los Hechos, ¿no? Bueno, casos, voy de los más sencillos, ¿no? Por ejemplo, aquel ciego al que Jesús sanó. Y entonces los líderes religiosos le dicen, a ver, pero ese hombre que te sanó es pecador, ¿verdad? Lo que ellos quieren es mostrar o probar de alguna manera que ese no es el Mesías y que es igual que cualquiera de ellos. Y por eso le dicen al anteriormente ciego, pero ese que te sanó es pecador, ¿verdad? Ese hombre que no sabía nada de doctrina y que sin embargo había tenido la realidad de una experiencia con Cristo, y ese es el punto más importante, pudo responder. Si es pecador o no es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y si usted me dice, yo soy recién convertido, sé muy poco de la Biblia, bueno, usted puede decir lo mismo. Antes era ciego y ahora veo. Suficiente. Tenemos el caso de Felipe. Felipe va a buscar a su amigo Natanael y le dice, hemos hallado al Mesías, y Natanael lo cuestiona y dice, ¿cuál Mesías? ¿Cómo que de Nazaret? De Nazaret no hay nada bueno. ¿Cuándo las profecías hablaron de un Mesías de Nazaret? Y entonces Felipe, que apenas va a comenzar a ser un discípulo y todavía no sabe nada, le da una sola respuesta, pero muy sabia. Ven y ve. Ven a conocer. Ven a escuchar. Esas son de las respuestas más sencillas, ¿no? Ahora, unas un poquito más elaboradas. Cuando Pedro y Juan son azotados y los líderes religiosos y eruditos en las Escrituras les prohíben hablar en el nombre de Cristo y les cuestionan con todo ese bagaje del pensamiento estructurado y complicado del rabinismo, ¿no? A estos que son evidentemente hombres sin letras, así dice el texto, hombres sin letras. Pero lo que el texto dice es que al final no podían negar que esos hombres habían estado con Jesús. Responda lo que tiene que ser evidente es que usted conoce a Jesús, ama a Jesús, y la gente que le odia no puede negar que usted ha estado con Jesús. Pero tenemos también el caso de Esteban. Yo no había pensado eso, pero sí quisiera hoy leerlo entonces. Acompáñeme al libro de los Hechos, en su capítulo 6, para que veamos cómo en Esteban se cumplieron estas palabras de Jesús. Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios
y señales entre el pueblo. Hasta ahí uno dice, bueno, pues ¿por qué habrían de oponerse a alguien que predica y que ayuda a la gente? Pero el 9 dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, quisieron discutir con un cristiano. Con un cristiano centrado, bíblico, porque bueno, ahora hay unos cristianos que dan pena ajena y uno dice, bueno, qué vergüenza que la gente piense que todos los cristianos somos así. Pero no podían, dice el verso 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿No se cumplen las palabras de Jesús aquí? Cuando dice que no podrán. Lucas 21 dice en el 15, no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Y aquí en Hechos 6:10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El Espíritu Santo que le daba las palabras de sabiduría. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vean que la etiqueta que nos tienen que poner es difamadora, es calumniosa más bien. Son mentiras. Nos van a perseguir diciendo que somos los buenos. Obviamente no somos los buenos. Solamente estamos perdonados, pero no es que seamos los buenos. Pero las etiquetas que nos van a poner, pues son las de los malos. Las de los malos, ¿no? Y soliviantaron al pueblo, bueno, por si lo estaban acusando de blasfemo, ¿no? Soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, o sea, tanto a la gente inculta como a la gente culta. Este nuevo nazismo de pseudoizquierda que estamos viviendo ahora en México y que promueven especialmente algunos periódicos y revistas pro régimen, igualmente ha cooptado no solo al común de la gente pobre a quien se ha dirigido el discurso de su supuesta mejoría, sino también a la intelectualidad. La mayoría de los intelectuales y sobre todo los que se suponen de izquierda, porque no lo son, siguen las mismas ideas relativistas de ideología de género o de un cristianismo diluido en teología de la liberación. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Me voy a saltar a donde a Esteban termina de predicar. El Espíritu Santo le da entonces una palabra, como promete Jesús. Y cuando Esteban termina ese discurso que el Espíritu le inspira, no de la nada, sino de la palabra implantada previamente, de ese amor que Esteban ya tenía por la Sagrada Escritura. Cuando el Espíritu Santo le inspira este discurso, ¿qué sucede al final? Verso 54. En vez de que la gente reconozca su pecado, por un lado reconozca su pecado, su error, y por otro reconozca el amor de Dios que le quiere perdonar y que le acepta, ¿no es eso lo que la gente quiere reconocer? Oyendo estas cosas, dice el 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Qué mejor expresión de que la gente no quiere oír. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es el primer mártir del cristianismo. Él tuvo el gran privilegio de ser el primero de muchos miles en morir por Cristo, el primero.
Por eso el caso es paradigmático y está detalladamente relatado en el libro de los Hechos. Pero se cumplen las promesas de Jesús. El Espíritu le dio palabras, le dio sabiduría. Los enemigos no pudieron resistir esa sabiduría y, por supuesto, lo mataron. Pero en la muerte, él tuvo la fortaleza de la compañía divina que él experimentó como mirar a Cristo a la diestra del Padre. Y, por supuesto, no necesariamente una visión como en una película, sino la profunda experiencia espiritual del poder y la autoridad que Cristo tiene, porque eso significa estar a la diestra del Padre. Y el amor por los enemigos a tal grado que haya muerto diciendo, no solo Señor Jesús recibe mi espíritu, es la primera oración a Jesús que aparece en la Biblia, no solo al Padre, a Jesús, sino pidiendo perdón por sus verdugos. A tal grado que, Señor, este pecado de todos los que han cometido, este no se los tomes en cuenta. Eso es amor. Mas seréis entregados, Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. No se sorprenda entonces, hermanos, si los primeros enemigos son los de su casa. Así lo dijo Jesús textual. ¿Quién es el primero que me va a acusar o me va a demandar porque yo a mis hijos los estoy enseñando que solo hay dos sexos? ¿Quién es el primero que me va a ir a demandar? Tal vez mi pareja, tal vez el tío, tal vez el abuelo, tal vez el hijo. ¿Quién es el primero que se va a burlar porque ahora soy cristiano? ¿Los de mi casa? ¿Quién es el primero que me va a perseguir? Parece increíble, pero así ha sido y así seguirá siendo. Recuerden el caso tristísimo de los judíos secretos de Monterrey, la familia Carvajal, todos quemados en la hoguera, y quien los denunció fue el hijo menor que se había hecho monje dominico, y toda su familia murió torturada o quemada en México. Estoy hablando del siglo XVII. Entonces, nos van a entregar los padres, los hermanos, los parientes, los amigos. Fulanito era mi amigo hasta que pues me empezó a odiar porque yo no aceptaba su manera de pensar. Y él fue el que me denunció. Mi amigo del alma fue el que me traicionó. Bueno, eso le pasó a Jesús, ¿no? Judas era su mejor amigo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí está una paradoja, ¿no? Los van a torturar, los van a meter a la cárcel, los van a matar, pero ni un cabello perecerá. Pues no es una contradicción. Si ya me mataron, ¿cómo que ni un cabello perecerá? Si además los cabellos ya por sí ya no están vivos, los cabellos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Jesús allí? Bueno, ya voy cerrando. Ahora que estamos en la pandemia, hay quien dice, cúbrete con la sangre de Cristo, no te va a pasar nada, no uses cubrebocas, toma tu dióxido de cloro, no aceptes la vacuna, tú por fe di que a ti no te va a pasar nada. Porque creen, y citan algún salmo por ahí, ni plaga tocará tu morada, creen que esa protección de Dios es física. La protección de Dios que se promete aquí no es física. Ya lo habíamos comentado cuando Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, porque la protección de Dios no es física. Físicamente me pueden despojar, me pueden abofetear, me pueden torturar, me pueden secuestrar, me pueden matar. Entonces, ¿cuál es la protección de Dios? La integridad de mi ser y mi ser resucitado no pueden ser tocados por nadie. El que el mundo me mate y piense que con eso me ha vencido y que se ha deshecho de mí y que yo he desaparecido, no sabe que con la muerte como mártir yo he triunfado y que cuando yo resucite podré decir ni un cabello, ninguna partícula, ninguna célula de lo que me constituía esencialmente ha perecido. Nada ha faltado.
No porque me mutilaron, resucité mutilado. No porque me quemaron, entonces Dios ya no pudo resucitarme. Claro que no. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Último verso. Aquí almas es sinónimo de vida, de persona entera. La persona entera solo va a ser ganada, aquí ganada quiere decir para la vida eterna. La persona entera solo va a ser ganada para la resurrección con la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La vida eterna es un regalo de Dios, sí. No por méritos nuestros. El amor de Cristo en la cruz muriendo por mí es la muestra de que me ha dado todo. Me ha dado el perdón, la vida eterna. ¿Qué quiere decir entonces? Que con la paciencia lograré que esta persona mía íntegra pueda salvarse para la vida eterna. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin negar la fe, sin desmayar, sin volvernos atrás. Y por eso el primer verso que leí, antes de todas estas cosas os perseguirán, se une con el último verso, con el 19, con la paciencia. ¿Por qué necesito la paciencia? Porque la iglesia a lo largo de estos 20 siglos de su historia ha sido perseguida siempre, cuando menos en algunos lugares. Si muchos cristianos lograron vivir en paz, en todas las épocas siempre hubo cristianos que no pudieron vivir en paz, que fueron perseguidos o asesinados, siempre. Porque esto está determinado en una visión del Apocalipsis, un dragón persiguiendo a la mujer. Y el dragón es el diablo y la mujer es la iglesia. Y el dragón no se va de vacaciones. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento. Por tanto, cuando ya llegue el momento real, concreto, de que usted tenga que pagar el precio del desprecio de sus compañeros en la escuela, de la burla de sus amigos del trabajo, de la traición de sus amigos de toda la vida, del rechazo o de la denuncia de su propia familia, cuando llegue el momento en que por las leyes vengan los policías a detenerlo, a confiscarlo, cuando usted esté sumido en una cárcel, o cuando vengan a lincharlo y a matarlo, cuando vengan a quemar su casa, ¿usted estará dispuesto o negará la fe? Si usted es firme y continúa, eso se llama paciencia. Con la paciencia, usted perseverará en el regalo de la vida eterna, para que ni un cabello, sino todo su ser íntegro y completo, sea victorioso sobre una muerte de amor por Cristo y pase una eternidad disfrutando de la compañía del amado. Antes que la iglesia resucite, tiene que sufrir. Somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de Él. El Señor nos dará el privilegio de sufrir por Él y será ocasión de dar testimonio del Señor. Debemos seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón y amó a sus enemigos siempre. Agradecemos al Señor por la palabra de hoy y bueno, sigamos considerándola. Quiero invitarles nuevamente a las células. Si usted no se ha añadido a alguna de ellas, le invitamos. Nuestros hermanos que están a cargo de ellas se preparan cada semana para dar un estudio. Le invitamos a que usted pueda conectarse y estar en comunión con nosotros. También quiero recordarle de las reuniones que tenemos, por ejemplo, la reunión de mujeres, que es cada 15 días a las 9:30 de la mañana los domingos. Y también al curso de padres,
que es todos los viernes a las 7 de la noche. Estamos viendo ahorita el tema de las adicciones. No se pierda esta oportunidad que tenemos todos. También las reuniones de jóvenes, que son los lunes a las 8 de la noche, y los sábados estudio con los pequeños. Todos los niños tienen estudio a partir de las 5 de la tarde. Nuestra hermana Claudia Rosales está a cargo de ellos. Y bueno, pues quiero también, no olvidemos estar reflexionando y volviendo a escuchar los estudios que tenemos. Quiero invitarle también a ser participante de las conferencias que luego se mandan a través del chat. Le animo a que usted participe. Y bueno, ahora quiero que me acompañe a hacer una oración para despedirnos. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre bendito, por esta mañana que tú nos has bendecido. Te damos la gloria y las gracias por tu amor, por tu fiel bondad. Gracias porque nos sigues dando la oportunidad de escudriñar tu preciosa palabra. Bendito sea, Señor, enséñanos a amarla, enséñanos, Señor, a seguirla escudriñando, reflexionando en ella. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando estos mensajes. Habla a su corazón, Señor. Permite que cada día rindamos nuestro ser a ti, que nos encomendemos a tu gracia y que tú sigas trayendo sabiduría a nuestros corazones. Que te imploremos cada día, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu y nos guíes para andar en lo que tú quieres que andemos y tus propósitos que tienes para nosotros se cumplan. Gracias, Padre, por tu fiel amor. Enséñanos a ver estos días, a considerarlos, Señor, y volvernos cada día a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Sigamos preparándonos en la palabra y en su conocimiento. Aún hay tiempo, hermanos. Debemos de memorizar y reflexionar en la palabra del Señor. Pues les damos las gracias y estamos despedidos. Dios les bendiga, hermanos.